Hola, muy buenas tardes, les saluda con muchísimo gusto Aldo Núñez y le doy la bienvenida a esta importante transmisión. Se trata del informe anual de actividades 2018 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, presentado por el presidente de este organismo, el maestro José Luis Armendáriz González, como mandata la Constitución del Estado de Chihuahua y la ley de esta comisión estatal. Un informe escrito presentado ante los tres poderes del Estado, es decir, ante el Poder Judicial, ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la sede legislativa, desde el edificio del Congreso del Estado de Chihuahua, en Ciudad Capital, en la ciudad de Chihuahua. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y permítame comentarle que es una transmisión que puede usted disfrutar a través de Facebook Live, desde la cuenta oficial de la CDH, de la Comisión de Derechos Humanos, así como también a través de DHNet, el canal de televisión por internet de este organismo derecho humanista, en donde, www.dhnet.org.mx y por supuesto a través de Facebook. Le vamos a estar llevando todos los detalles de este informe. Como usted está observando en las imágenes, estamos a la espera de que arriben las autoridades para poder realizar el protocolo como se tiene pensado. Y en lo que se da inicio con este informe y con esta presentación, le voy a platicar algunos de los puntos importantes que quizá usted debe de considerar para este informe de actividades. Es el informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y es presentado a cargo del ombudsman, del ombudsperson del organismo, del presidente José Luis Armendáriz González, ante los tres poderes del Estado. Por supuesto, habrá una representación del gobierno del Estado, una representación del Poder Judicial, es decir, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, así como la representación del Congreso del Estado en esta sede legislativa donde se está llevando a cabo esta presentación. Le repito, estamos completamente en vivo, por supuesto estamos a la espera de que arriben las autoridades y nosotros estamos, digamos, acomodados a lo que la agenda legislativa nos esté dictando, por eso es que le estamos llevando estas imágenes y bueno, si tardamos un poco, le pedimos toda su paciencia y seguimos conversando. Le pido por favor que nos deje sus comentarios a través de nuestras plataformas en Facebook. Seguramente usted nos está observando, nos está escuchando a través de Facebook de la Comisión de Derechos Humanos. Déjenos su comentario respecto al informe que se estará presentando el día de hoy y por supuesto a través de DHNet Televisión, en Facebook también y a través de la plataforma. ¿Qué veremos? Seguramente se estará hablando en este informe de José Luis Armendáriz sobre las quejas recibidas por parte de este organismo, así como el número de soluciones durante el trámite. Todo acerca de las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto todos los temas de trascendencia para los derechos humanos en el Estado, como es la educación, la niñez, los pueblos indígenas, las mujeres, la seguridad, por supuesto, temas sobre jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad, entre otros. Y bueno, los vamos a dejar con el audio original para que usted disfrute de la presentación de este informe. Y desaparición forzada, representante del Poder Ejecutivo del Estado. Bienvenido. A Héctor Javier Talamante Sabe, magistrado de la Sexta Sala Penal, representante del Poder Judicial del Estado. Bienvenido. Y al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del Honorable Congreso del Estado dentro del primer año de ejercicio constitucional de la 66ª legislatura. Iniciamos no sin antes ofrecer una disculpa a ustedes como invitados, al público en general, a sus acompañantes, a las familias,
por el retraso que tuvimos, ya que la sesión se prolongó debido a un debate que se prolongó, que no estaba contemplado, pero les ofrecemos la más cordial de las disculpas. Asimismo, agradecemos la presencia de este recinto a las y los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las y los integrantes del Gabinete Estatal, a las y los funcionarios municipales y federales, así como a las autoridades militares que nos acompañan. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a rendir los honores a nuestra enseña patria y a entonar el himno nacional. Solicito a las y los diputados y demás personas que nos acompañan ponernos de pie. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Entonaremos el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tus sienes y oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino con el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Saludar. Ya.
Firmes. Ya. Gracias, pueden tomar asiento. Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la Quinta Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua su valiosa participación, así como al tenor Francisco Fernández Grado, quien entonó el himno nacional. Hemos convocado el día de hoy con el propósito de que el licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rinda ante el Pleno de este Congreso y con la presencia de los poderes del Estado el informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Lo anterior, de conformidad con lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta representación popular se congratula con celebrar esta sesión solemne, donde el titular de la salvaguarda de los derechos humanos acude a rendir cuentas de lo que la dependencia a su digno cargo ha realizado durante el 2018. Sin lugar a duda, la sociedad chihuahuense agradece este tipo de ceremonias inscritas en el marco de respeto a los derechos humanos. A continuación, se transmitirá un video sobre las actividades realizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el periodo que se informa. Desde el inicio de esta administración, nos comprometimos a impulsar las acciones que corresponden a la función protectora. Al mismo tiempo, diseñamos un plan estratégico para fortalecer las funciones preventiva y supervisora basado en 7 ejes rectores. Tecnologías de la información y la comunicación. Este eje fue diseñado para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que nos permitió crear el primer canal de televisión en el mundo especializado en derechos humanos. Diseñar una base de datos clasificada por sectores para difundir la cultura de derechos humanos por medio de las redes sociales. Y crear el primer sistema de monitoreo de cárceles para prevenir el maltrato y la tortura. Vinculación. Fortalecer la vinculación era indispensable para incorporar procesos de difusión, prevención, protección y defensa de los derechos humanos. Esta acción nos permitió incursionar en el sector productivo con campañas de prevención de la violencia contra las mujeres. Y la incorporación empresarial a los objetivos del milenio y de desarrollo sostenible. Fortalecimiento institucional. Para fortalecer al organismo era necesario promover su expansión y crecimiento. El cambio de naturaleza jurídica hacia un organismo autónomo nos permitió, entre otras, ampliar la esfera de nuestras facultades para supervisar cualquier establecimiento en donde se encuentre internado un ser humano. Y realizar ahorros sustantivos para adquirir 2 edificios propiedad de la institución, uno en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua Capital, así como obtener en comodato el edificio que ocupan las oficinas en Ciudad Delicias. Logramos también la construcción de bibliotecas en Chihuahua y Ciudad Juárez, y la construcción del primer Museo Infantil de Derechos Humanos, ubicado en Ciudad Delicias. Eventos de promoción y difusión. El cuarto eje permitió realizar eventos que acercaron al organismo con la ciudadanía en modalidades como conferencias, obras de teatro, talleres, concursos, funciones de títeres y conmemoraciones, entre otros. Profesionalización. Con el puntual seguimiento al eje 5, logramos que la mayoría del personal adscrito a la CEDH obtuvieran el grado de maestría en Derechos Humanos. Que las y los servidores públicos recibieran capacitación especializada en derechos humanos por medio de talleres, cursos y diplomados. Y el diseño de la primera maestría en Derechos Humanos para universidades públicas, que se imparte en las universidades autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez y que garantiza la investigación
y la formación de nuevas generaciones de profesionales en el ramo. Publicaciones. Las publicaciones impresas y audiovisuales de la CEDH constituyen un importante acervo de contenidos para la enseñanza, aprendizaje, la consulta y la promoción de los derechos humanos. Destacan libros, gacetas, informes y material audiovisual. Campañas. La eficiencia en el uso de redes sociales logró difundir campañas propias y de apoyo a otras organizaciones, destacando aquellas en contra de la violencia hacia las mujeres y otra más en favor de las personas migrantes. Igualdad, justicia y seguridad. En respuesta a las exigencias de algunos sectores vulnerados en sus derechos, trabajamos en temas como igualdad de género. En este rubro, incidimos por medio de exhortos y recomendaciones, solicitando la asignación de mayores presupuestos destinados a la atención de las mujeres y para la creación de institutos municipales para atender a este sector. Asimismo, fortalecimos la vinculación de las empresas chihuahuenses incorporando la campaña Más conciencia, menos violencia, en donde por primera ocasión la empresa participa en la promoción de los derechos de las mujeres. Desaparición de personas. De forma recurrente solicitamos a las autoridades la elaboración de una base de datos de acceso público sobre personas desaparecidas, necesaria para estimular la participación de la sociedad civil en la búsqueda y localización. 5 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impulsó esta misma postura, incluyendo hombres y mujeres desaparecidos. Periodistas y defensores de derechos humanos. Chihuahua fue la primera entidad en el país en promover la creación de un sistema integral de protección para periodistas, que por su eficiencia se extendió a defensores de derechos humanos. Con este modelo se ha brindado protección efectiva a todos y todas las periodistas y defensores que han recurrido al sistema. Procuración de justicia y seguridad. Acompañamos los trabajos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal con énfasis en el debido proceso, la reparación integral del daño, la erradicación de la tortura, la legalidad y la seguridad jurídica. Fortalecimiento de la cultura en derechos humanos. Junto con organizaciones sociales y con los diferentes órganos de gobierno, hemos desplegado acciones conjuntas para difundir los derechos humanos de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual, de las mujeres, de migrantes y jornaleros, de las personas con VIH, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. En temas específicos destacan acciones como la creación de la unidad de género dentro de la CEDH, la impartición de diplomados de género y derechos humanos, la paridad en la conformación del Consejo Consultivo, la paridad en la contratación de personal, la implementación de la campaña Más conciencia, menos violencia y la producción de la serie Realidades de Género. Niñez. Para ellas y ellos se construyó el modelo educativo DENI, que integra un conjunto de elementos de enseñanza como videos, juegos interactivos, canciones y materiales de práctica, todos ellos alojados en una página especializada y complementados con funciones de títeres, botargas y capacitación presencial. Juventud. Diseñamos y presentamos obras de teatro, concursos de redacción de cuentos sobre derechos humanos, campamentos de verano y concursos de video Derecho Humanista, y un número importante de videos capsulares, entre las que destacan materiales sobre la prevención del embarazo, la violencia en el noviazgo, derechos sexuales y reproductivos, derechos y responsabilidades, entre otros. Modelos de vanguardia e innovación. Muchas de estas actividades han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Así destacan el diseño del primer canal de televisión especializado en derechos humanos en el mundo, el modelo DENI, considerado como el primer proyecto educativo especializado en derechos humanos de la niñez, habiendo alcanzado 1.600.000 usuarios a nivel mundial. El modelo ha recibido el reconocimiento de buenas prácticas que otorga la Federación Iberoamericana del Ombudsman.
Es utilizado como material educativo en representaciones derechohumanistas de México y en diversos países de Iberoamérica. Además, los capítulos de la serie DENI son transmitidos en canales de televisión abierta a nivel nacional y en las plataformas educativas de la Fundación Carlos Slim. Monitoreo de cárceles. Otro modelo vanguardista en favor de la prevención del maltrato y la tortura en cárceles es el sistema de monitoreo implementado por la CEDH Chihuahua. Este modelo recibió el reconocimiento de la ONU como modelo de prevención y es utilizado en otras entidades derechohumanistas del país. Maestría en Derechos Humanos. El diseño e implementación de la primera maestría en Derechos Humanos es otro modelo diseñado de este organismo. Distintivo Empresa comprometida con los derechos humanos. Para reconocer e incentivar la participación de las empresas en los objetivos del milenio y de desarrollo sostenible, la CEDH creó el distintivo Empresa comprometida con los derechos humanos. Estímulo que abona la construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos en el sector de mayor concentración de hombres y mujeres en edad productiva. Y como una acción especial para la niñez, la creación del primer museo infantil sobre derechos humanos en el mundo, que estará concluido antes de finalizar esta administración y que con sede en Ciudad Delicias permitirá fortalecer la enseñanza de derechos y responsabilidades a la niñez chihuahuense. Es así como al concluir esta gestión, nos expresamos satisfechos de haber impulsado un bagaje importante de modelos exitosos y de acciones efectivas, actuando en el marco de las obligaciones y facultades que la ley nos concede. Desde el inicio, hemos perseguido un ideal: lograr que la ciudadanía conozca, crea y confíe en los derechos humanos. En este camino, las brechas se amplían y se reducen, pero nada es más satisfactorio que seguir esforzándonos hasta lograr que las personas y su dignidad sean el centro de toda actividad humana. Agradecemos también a las y los integrantes de los siguientes órganos autónomos: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral, a las y los representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y a todos los ciudadanos, las y los ciudadanos que nos acompañan. Les solicito al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, proceda con la entrega del multicitado informe de conformidad con la normatividad aplicable. Muchas gracias al licenciado Armendáriz. A continuación, se le concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Licenciado Francisco González Arredondo,
fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, quien acude con la representación del licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Diputado Jesús Villarreal Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado, y en su persona saludo a todas las diputadas y diputados aquí presentes. Maestro Héctor Javier Talamante Sabe, magistrado de la Sexta Sala Penal, quien acude con la representación del doctor Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Magistrado y magistradas aquí presentes, general de brigada, diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la Quinta Zona Militar, quien acude en representación de él, y saludo al teniente coronel cirujano dentista Luis Mariano García Jiménez. Saludo a las presidentas y presidentes municipales aquí presentes. Asimismo, al oficial Víctor Mendoza Martínez, quien acude en representación del Coordinador Estatal de la Policía Federal en Chihuahua, inspector Karim Herrera García. Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, maestra Oraliadeni Rodríguez, maestra Marta González Rentería, María del Refugio Bustillos García, doctor Luis Alfonso Ramos Peña, maestro Luis Alfonso Rivera Soto y maestro José Carlos Hernández Aguilar. Consejeros del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Quien acude en representación del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, distinguidos funcionarios integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, expresidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y defensores de derechos humanos, a la sociedad chihuahuense en general. La inclusión y conclusión a mi cargo como titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos determina que esta sea la última ocasión en que tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes con motivo del informe de actividades, el correspondiente al año 2018. En este contexto, los aspectos más relevantes de la actividad institucional durante el año pasado, realizaré adicionalmente una serie de reflexiones sobre lo que es el balance general de la situación de los derechos humanos durante el periodo de mi administración. En términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción 15 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento este informe anual de actividades 2018 para efectos de que sea analizado y, desde luego, en un momento dado, hacer las réplicas respectivas si así se considerara, para el caso de que existiera alguna duda sobre alguno de los puntos planteados. En este año de actividades hemos redoblado nuestros esfuerzos, acercándonos cada vez más a las y los chihuahuenses a través del trabajo diario, continuando con el compromiso que hicimos desde el principio de nuestra gestión de impulsar y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. En nuestras relaciones con el sector público, con los tres poderes del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, con defensores y defensoras de los derechos humanos, con un objetivo fundamental: velar por la dignidad y respeto de la persona. Es un deber ético y legal de toda entidad pública el rendir cuentas y, a través de este informe, expresar la forma en que se ejerció el mandato de proteger, observar, promover y difundir los derechos humanos y la forma en cómo se ejercieron los recursos públicos. Hasta hoy, el balance resulta favorable. Continuamos avanzando en el proceso de humanización. Chihuahua ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado democrático de derecho. Se ha modificado poco a poco y de manera positiva el entorno que, caracterizado por los binomios
inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza. Las repercusiones de este entorno han generado en Chihuahua y en la sociedad una trascendencia indudablemente de afectaciones económicas y el dolor y el sufrimiento derivado de personas que han sido privadas de la vida, lesionados en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito. Es algo que no se puede cuantificar ni reparar. Son saldos de dolor e impunidad. El Informe Anual de Actividades 2018 constituye un medio para poner de manifiesto las acciones que se desarrollan en 5 ejes integrados por 13 programas operativos anuales. Los ejes proporcionan la estructura de este informe: función preventiva, función protectora, función supervisora, Estado que guardan los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. La función preventiva comprende los programas de capacitación a servidores públicos, enseñanza en el sistema educativo, difusión a la ciudadanía, atención a grupos en condición vulnerable, el estudio e investigación en derechos humanos y, desde luego, todos los aspectos relacionados con el fortalecimiento de una cultura. Hemos superado las metas históricas en la promoción y difusión de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de atender en forma presencial 243,163 personas en diferentes eventos como conferencias, cursos, seminarios, capacitaciones y eventos de difusión. Dentro de este eje preventivo destaca la atención que se brindó a la población dentro del sistema educativo, en el que atendimos 183,661 personas, entre ellos 153,859 estudiantes, 15,108 docentes, 3,112 padres y madres de familia, además de 1,763 personas en estancias infantiles, en un total de 375,189 piezas de material didáctico que fue distribuido. Se llevaron a cabo jornadas de capacitación en la mayoría de los municipios sobre los derechos de la niñez, desarrollados en conjunto con la Secretaría Ejecutiva Estatal del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para hacer un total de 8,194 beneficiados, que suman un total de 1,025 docentes que participaron en este programa. Bajo este programa y desde luego en coordinación y con apoyo del DIF estatal, logramos tener presencia en los 67 municipios. Como parte de la capacitación a servidores públicos, impartimos una serie de conferencias y talleres en los que tuvimos como beneficiarios directos a 22,048 personas, entre los cuales se distingue el funcionariado público de diversas instituciones y dependencias de los 3 niveles de gobierno. Se apoyaron a 27,140 personas que pertenecen a algún grupo en situación vulnerable: personas mayores, población LGBTI, personas privadas de la libertad, migrantes, indígenas, entre otros. Se implementaron diversos programas para la difusión de los derechos a la ciudadanía por medio de campamentos, conferencias y otras acciones en las que participaron 10,914 personas. Las recomendaciones emitidas por este organismo, si bien fueron prácticamente aceptadas en su totalidad, es preciso reconocer que algunas de ellas están en proceso de cumplimiento. Hacemos un llamado desde esta tribuna para aquellas autoridades que se encuentran pendientes del cumplimiento total de las recomendaciones que les fueron emitidas. Asimismo, el incumplimiento de las recomendaciones lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto se impide que las víctimas reciban la reparación y restitución integral y oportuna a la que tienen derecho. Se limita que la verdad y la justicia logre abrirse el paso en cada caso. Hacemos un llamado al cumplimiento total de las recomendaciones y que se atiendan las propuestas formuladas por este organismo. Este llamado lo hacemos extensivo también a los municipios para propiciar una reparación oportuna. En materia de promoción de igualdad entre mujeres y hombres, se efectuaron más de un centenar de actividades
distribuyendo más de 2,000 ejemplares de materiales impresos que abordan temáticas sobre derechos de la mujer, en contra de la violencia y a favor de la igualdad. Cabe mencionar que el INEGI, en el segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en el ámbito federal y estatal 2018, señala que el 52.95% del personal del organismo, distribuido en puestos de diferente jerarquía, son mujeres. Reforzamos las acciones de difusión de los derechos humanos en trabajadores y directivos de empresas con temas relacionados con el Pacto Global y con contenidos sobre empresas y derechos humanos. Desplegamos un conjunto de estrategias que nos permitieron entablar contacto en forma más directa con la iniciativa privada, de tal forma que se favorece su adhesión a los esfuerzos para fomentar el respeto a los derechos humanos. En el ámbito empresarial, para ello diseñamos y creamos el distintivo denominado Empresa Comprometida con los Derechos Humanos, el cual es el primer ejercicio que existe en esta modalidad en México. El Centro de Producción y Edición de este organismo, denominado DHNet, fue el soporte para la difusión de los derechos humanos de la niñez en la entidad y también en diferentes regiones de México y otros países, por medio del cual se atendió en forma virtual y a distancia. La serie DENI y los derechos de las niñas y los niños, en su sitio virtual, se ha consolidado en un soporte para la difusión de los derechos de la niñez, no solo en la entidad. En el 2018 firmamos un convenio con la Fundación Carlos Slim que permite difundir los contenidos generados a una mayor cantidad de usuarios a nivel nacional e internacional. Además, ya es transmitida en distintos canales de televisión a nivel nacional, entre ellos el canal del Congreso, por citar a alguno. El canal de televisión Derecho Humanista se consolida como el órgano de difusión líder en el centro y en la producción de materiales de derechos humanos en México. Actualmente alberga 519 programas que se han transmitido y desde luego que se encuentran en su base de datos para la consulta de la comunidad Derecho Humanista en el mundo. El noticiero DH Web Noticias, gracias al vínculo directo que se tiene con la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, es posible difundir a través de en más de 75 áreas de comunicación de organismos defensores que comprenden 20 países del mundo en el ámbito iberoamericano, información correspondiente a Chihuahua, a México y al mundo. Continuamos apoyando desde Chihuahua diariamente con el noticiero a la Federación Iberoamericana del Ombudsman en la difusión de las actividades desarrolladas por las Defensorías del Pueblo. Actualmente se han transmitido o producido más de 1,536 emisiones del noticiero durante un lapso de 10 años. A favor de migrantes, desplegamos estrategias, entre ellas la campaña Infórmate Migrante, en la cual resalta la elaboración de 40 cápsulas para respaldar a connacionales y personas migrantes que se encuentran en riesgo de deportación, desarrolladas en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para orientar legalmente a paisanos que viven en la Unión Americana bajo una condición migratoria irregular que les permita la defensa de sus derechos y de sus familias frente a los riesgos de una deportación. Hoy por hoy, los contenidos de la campaña Infórmate Migrante son los mejores que existen en las redes sociales para apoyar y asesorar legalmente a nuestros paisanos mexicanos y desde luego a quien viviendo en la Unión Americana pueda o pertenezca a algunas de las nacionalidades, sobre todo de países centroamericanos. En el ámbito internacional, a partir del mes de noviembre del 2017, asumimos la coordinación general de la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que agrupa a 75 áreas de comunicación en igual número de defensorías, es decir, 20 países iberoamericanos, compromiso que nos da impulso de propuestas de comunicación con perfil derecho humanista. La función protectora, que corresponde al segundo eje y que implica los programas de orientación, recepción, investigación y documentación de quejas, así como la notificación y seguimiento de resoluciones. A través de esta función debemos y dejamos constancia de las acciones que hemos desplegado en la protección de los derechos humanos. Destacan
5.739 asesorías legal o psicológicas realizadas de manera individual o colectivas sobre diversas áreas y materias, como la civil, la familiar, la penal, la laboral o agraria. La mayor parte de este servicio se desarrolló de manera personalísima y, desde luego, en algunos casos fue en apoyo a distancia. Se recibieron un total de 1.328 quejas locales, que comprenden quejas del municipio o del ámbito estatal, y se obtuvieron 623 conciliaciones, que representan un total de 46.77%. Se protegieron de esta manera 650 víctimas distribuidas en las diversas oficinas regionales que tiene instaladas este organismo. En cuanto a medidas cautelares, se emitieron un total de 37 dirigidas a diferentes dependencias de la entidad. Los esfuerzos conciliatorios desarrollados por el personal del organismo logramos atender 623 quejas, entre ellas protegiendo 327 personas de sexo masculino y 323 de sexo femenino. En el año que se informa se emitieron un total de 37 medidas cautelares. Este mecanismo, desde luego, es oportuno y es importante porque permite detener y evitar que se consuma de manera irreparable las violaciones a derechos humanos. En aquellos casos donde no fue posible conciliar los reclamos planteados y que de la investigación de los hechos se acreditaron violaciones a derechos humanos, se dictó la recomendación respectiva. En el año que se informa, se emitieron 96 recomendaciones referentes a 19 derechos diversos y dirigidas a 19 autoridades. Además, un informe especial para salvaguardar derechos de las comunidades indígenas y una propuesta en la que se insta a realizar las reformas necesarias al artículo 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, con la finalidad de armonizar su contenido con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Resaltando que de las 96 recomendaciones tenemos un total de 146 aspectos recomendados, toda vez que una resolución puede contener más de uno. Según el censo del INEGI 2018, este organismo se encuentra por encima del promedio nacional en la emisión de recomendaciones, considerando, desde luego, los organismos estatales y nacionales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos alcanza el 7.2% de las quejas que fueron recibidas se tradujeron en alguna recomendación. Indudablemente esto no implica que haya más violaciones a derechos humanos, pero sí se traduce de manera clara que las quejas, cuando no es posible conciliarlas y existe la violación a derechos humanos, el organismo se pronuncia. En lo relativo a las acciones desplegadas dentro de esta función supervisora, la cual implica la observancia plena de los derechos a través de inspecciones, visitas y evaluaciones de los centros de reinserción social para adultos, mujeres y menores de edad, así también las cárceles municipales y seccionales, se presentó un diagnóstico sobre la supervisión penitenciaria que ha permitido mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Se incluyen visitas y supervisión a los centros de rehabilitación y centros de salud mental, así como las visitas a todo centro donde se encuentre internado un ser humano para garantizar el respeto a sus derechos. La supervisión de los centros de reinserción social se realiza en base a 7 derechos que se emplean como base para definir la calificación. En promedio, los 8 cerezos estatales y los 2 centros de reinserción social para adolescentes infractores, CERSAI, obtienen una calificación de 8.4, lo que nos garantiza acercarnos a la finalidad de lograr la reinserción plena en nuestra sociedad de aquellas personas que se encuentran compurgando alguna pena. En aras de garantizar los derechos de las personas internas en los hospitales de salud mental, se efectuaron visitas de supervisión para garantizar su respeto. Dentro del cuarto apartado, al que hemos titulado Estado que guardan los derechos humanos, se documentaron 19 derechos a los que se les atribuye relevancia considerando el número de quejas o las omisiones o reclamos que se plantean sobre ellos, así como la consideración, desde luego, de sugerir y proponer algunos elementos o prácticas administrativas que se traduzcan en una mejor vivencia y vigencia del derecho. En el ámbito de la seguridad pública,
desde luego resulta imprescindible desmantelar los grupos de poder que, operando en la modalidad de delincuencia organizada, se han afianzado en algunas poblaciones y municipios y tienen neutralizado el accionar de la policía preventiva. Su empoderamiento y audacia ha ido en incremento, a grado que algunos hasta se jactan de resolver asuntos de justicia cotidiana. Al respecto, consideramos acertado que el 18 de febrero del 2017 el gobernador constitucional del Estado emitiera un acuerdo a través del cual se asumió de manera inmediata y temporal el mando de la policía preventiva y de vialidad en diversos municipios en la región noroeste. Sin embargo, es necesaria mayor contundencia, que las acciones implementadas en los municipios de la región noroeste se extiendan hacia otros municipios del Estado, donde urge un reforzamiento de la seguridad pública y, en algunos casos, saneamiento de las corporaciones municipales. Desde luego, la Federación tiene un compromiso en este tema. Urge que saquemos adelante este proyecto, desde luego, de lo que se ha denominado la Guardia Nacional. Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos hemos pronunciado de manera muy clara, en conjunto con los demás organismos públicos de derechos humanos, que ésta tiene que llevar, desde luego, un mando civil y que hay que distinguir de manera clara entre lo que sería la integración y el funcionamiento. Si se determina que la integración sea considerando la disciplina militar, la jerarquía y el mando, sin embargo, consideramos que la operatividad tiene que ser necesariamente de un policía de proximidad para poder garantizar la no violación a derechos humanos. Por lo que se refiere a la reapertura de más juzgados menores que se realizó durante el año 2017, consideramos se valore la pertinencia de ampliar su competencia para acercar una justicia pronta, expedita, una justicia cotidiana y de resolución de conflictos que permita la reducción de los costos hacia las personas para que la justicia alcance también a los grupos más desfavorecidos económicamente. Pues en ocasiones son mayores los costos de traslado que el valor de lo que se reclama en un juicio. La desigualdad, la discriminación y la corrupción son lastres en los que debemos de trabajar y enfocar nuestro mayor esfuerzo y atención a fin de identificarlos y erradicarlos de forma definitiva. Frente a ello, consideramos importante su visibilización, la implementación de partida presupuestaria y la generación de perspectiva, es decir, la necesidad de que los presupuestos de egresos sean con perspectiva de derechos humanos, esto es, no únicamente el considerarlo como un eje transversal, sino los derechos como verdaderos ejes rectores. ¿Qué nos implica? El etiquetamiento de partidas y montos por derechos. Si la razón y el objeto de las instituciones son los derechos de las personas, por consecuencia, resulta imprescindible que se enriquezcan los criterios administrativos contables para implantar como ejes rectores los derechos. Ello exige una revolución conceptual que nos permitiría conocer con certeza cuánto se está invirtiendo por cada uno de ellos y poder evaluar sus resultados atendiendo al grado de expansión y vivencia. Desde luego, reconocemos que el establecer partidas específicas a sujetos sociales prioritarios, así como vincular los objetivos de desarrollo sostenible, resulta un gran acierto para la atención de grupos en condición vulnerable y que históricamente han sido vulnerados de manera permanente. Tenemos que impulsar la perspectiva de igualdad y no discriminación, desde los presupuestos de egresos, que nos garantice la universalidad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y la garantía de la no discriminación en su disfrute. La igualdad, no obstante de ser un principio constitucional, desde antes del México independiente, cómo nos cuesta y nos está costando alcanzarla. No faltará quien señale que la igualdad se encuentra implícita y transversalizada. La verdad es que si no se establece perspectiva, difícilmente se puede avanzar. El mayor desarrollo legislativo, y tenemos el ejemplo, el mayor desarrollo legislativo y sustantivo de los derechos de las mujeres se empezó a alcanzar hasta que se implantó la perspectiva de género como herramienta de evaluación y análisis. Los índices de violencia en la entidad presentan un incremento paulatino.
Según las estadísticas del índice delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, violencia y delitos a la fecha resulta indisoluble. Un vínculo ligado con el uso y consumo de drogas. Según la última encuesta nacional del consumo de drogas, tabaco y alcohol, publicada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, se ha incrementado el consumo, alcanzando a más porcentajes de niñez y población femenina. Frente a ello, debemos reforzar los programas de prevención desde la educación básica, que la niñez y adolescencia tengan la información suficiente para conocer los riesgos y daños a la salud. Reconocemos desde luego los esfuerzos que viene desarrollando la Fiscalía General del Estado en contra de la violencia generada en gran medida por la delincuencia organizada que se disputa territorios y mercado. Sin embargo, el combate desde el ámbito policiaco es principalmente hacia uno de sus efectos, la violencia. Resulta imprescindible abrir un nuevo gran frente en la lucha contra las drogas, que permita un combate más efectivo hacia las causas, es decir, la adicción. Aceptar que el combate a las drogas no únicamente es desde la seguridad pública, sino también desde la salud, educación y el desarrollo social. Enfocar únicamente el mayor esfuerzo a los efectos, sin acción frontal a las causas, al final nuestro resultado se verá disminuido. Ante lo cual es necesario fortalecer aún más presupuestalmente a la Comisión Estatal contra las Adicciones. Repito, es necesario fortalecer más presupuestalmente a la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones para ampliar la oferta de rehabilitación y prevención. Tenemos que evitar y reducir el consumo para impactar a la violencia. Adicción y violencia son dos factores correlacionados. No únicamente requerimos abatir la violencia que proyecta la delincuencia organizada en la comisión de delitos como homicidio, asaltos, secuestros, homicidios, sino también la violencia que generan los usuarios de drogas hacia su familia, hacia el entorno social y su propia salud personal. Reconocemos que en las corporaciones hay un gran número de personas y servidores públicos que ponen su pasión y empeño día a día con la esperanza y convencidos de que la seguridad pública y humana es factible alcanzar. Sin embargo, tenemos años combatiendo las drogas desde el ámbito del derecho penal y como un problema de seguridad pública. Sin embargo, el consumo continúa en ascenso. La razón, históricamente poco hemos realizado para atender las causas, prevenirla y ampliar la oferta de rehabilitación. A la fecha, seguimos descansando en gran parte la responsabilidad de la rehabilitación en el trabajo y el servicio que prestan particulares y organizaciones privadas. En otro tema, en cuanto a agresión a periodistas y personas que defienden los derechos humanos, respetuosamente exhortamos a esta soberanía para que se valore la pertinencia de que el sistema integral de protección a periodistas, que fue el primero que existió en el país, pueda evolucionar en su naturaleza jurídica de acuerdo del Ejecutivo a una ley que nos permita fortalecer la protección para estos grandes actores de la democracia, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. En el ámbito de los derechos de la niñez, reconocemos las políticas públicas y programas que está desarrollando el DIF estatal, tales como Héroes como Tú, Familias de Acogimiento y los programas para la elaboración de prótesis, acciones que se están traduciendo en verdaderas propuestas para atender grupos en situación vulnerable. Chihuahua es de las entidades con mayores índices de seguridad social. Sin embargo, en el ámbito público preocupa a este organismo la circunstancia de que un número importante de municipios no brindan en su planta laboral prestaciones de seguridad social. Eso se traduce, por citar un ejemplo, que cuando algún elemento de la seguridad pública sufre alguna agresión o es asesinado, la familia se encuentra en una dificultad económica terrible. Esto es un asunto de justicia y por la seguridad pública en nuestro Estado. Otro aspecto importante lo constituye el tema de la desaparición forzada de personas, la cual se vio agravada a partir del año 2008. Frente a ello, hemos expresado a través de diversas recomendaciones
desde el año 2013, fomentar una mayor participación social, transparentar y hacer pública la base de datos, desagregándola por municipio y sexo, con la participación de organizaciones de la sociedad civil. En ese tenor, vemos con agrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado mes de noviembre, en el caso de Nitza Paola Alvarado Espinosa contra México, se pronunció al respecto dentro de estos puntos en la condena hacia nuestro país. En otro orden de ideas, expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que más de un tercio de los municipios continúan incumpliendo el mandato constitucional planteado por el artículo 2, fracción 7 de la Constitución, al no tener acreditado representante indígena ante el ayuntamiento. Frente a ello, sostenemos que el acatamiento a esta disposición constituye por excelencia una acción imperativa de inclusión a favor de las minorías étnicas en el Estado. En el ámbito del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resulta imprescindible proteger aquellas zonas donde los recursos naturales, agua, suelo, flora y fauna se encuentran en amenaza para las generaciones futuras. A la fecha, es triste, pero es cierto, Chihuahua y Colima son los únicos estados en el país que carecen de zonas naturales protegidas por decreto estatal. En lo que respecta a los derechos de las víctimas, hacemos presente la obligación de los entes públicos para contar con las provisiones presupuestarias necesarias e indispensables para garantizar la reparación de los derechos de las víctimas con motivo de una actuación administrativa irregular o de violaciones a derechos humanos, acorde a lo que señala la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Lo anterior, toda vez que la gran mayoría de los presupuestos de egresos del año 2019 aún no se observa el cumplimiento de esta obligación. En cuanto al derecho a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y el feminicidio aún continúan registrándose en la entidad a pesar de los esfuerzos y las estrategias y acciones planteadas. Desde luego, es necesario redoblar los esfuerzos entre autoridad y autoridades públicas, sociedad civil y el sector privado. Que no únicamente pasemos de la seguridad pública a la seguridad humana, sino desde el ámbito sustantivo vayamos erradicando este flagelo. En lo relativo al quinto eje, que corresponde al rubro de transparencia y rendición de cuentas, se recibieron 133 solicitudes de información, las cuales fueron respondidas de manera oportuna. Por último, en cuanto al estado financiero, presentamos en el informe un desglose del monto del presupuesto asignado, así como los gastos ejercidos, considerando cada uno de los programas y las acciones desarrolladas. Para finalizar, preciso es destacar algunos modelos de vanguardia e innovación que desarrollamos durante esta administración. El diseño e implementación del primer canal de televisión especializado en derechos humanos en el mundo, la producción de la serie infantil DENI y los derechos de las niñas y los niños, que constituye un proyecto educativo líder en Iberoamérica. Fuimos el primer organismo de derechos humanos en el mundo en monitorear a distancia cárceles vía circuito cerrado. El diseño y la implementación de la maestría de derechos humanos, la cual fue la primera que se impartió en universidades públicas en México. La creación y el lanzamiento del distintivo Empresa comprometida con los derechos humanos, para reconocer el esfuerzo y las acciones que vienen desarrollando en el tema el sector privado, así también como un mecanismo de evaluación sobre el avance que presenten en el ámbito de protección, reparación y derechos humanos. Hoy por hoy esta propuesta es la primera que existe en México y constituye migrar el concepto de derecho humano del sector público al sector privado, convencidos que para hablar de una cultura de los derechos humanos, no únicamente debemos enfocar los esfuerzos como se han venido realizando en estos 28 años desde que existe la Comisión, en el sector público y en el servicio, sino debemos sumar al sector privado. Con base en un análisis retrospectivo, resulta satisfactorio el avance y nivel de confianza que se tiene de este organismo. Ello se ve reflejado en el incremento de la cantidad de personas que acuden a esta instancia en sus diferentes sedes.
A través de esto como documento dejo constancia de mi agradecimiento y el apoyo y colaboración de las diversas instancias públicas. Señalo y reconozco que durante el tiempo de mi administración no recibí ninguna intromisión de ninguna autoridad. Agradezco el respaldo de comunicadores a través de los distintos medios de comunicación, el radio, la prensa y la televisión, desde luego que constituyen unos aliados estratégicos para la promoción y difusión de los derechos humanos. Reconozco en las y los defensores de derechos humanos los esfuerzos y las acciones que se desarrollan para lograr que este respeto a estos derechos fundamentales crezca en nuestro Estado. Las y los chihuahuenses no podemos seguir limitando nuestro destino, planes de desarrollo profesional, vida personal, en el miedo y en la desconfianza. Debemos redoblar estos esfuerzos y hacer una alianza entre los 3 niveles de gobierno para poner un alto y, desde luego, combatir de manera frontal la inseguridad, que, repito y señalábamos, tiene que considerarse no únicamente el aspecto de la seguridad pública, sino un combate frontal a las adicciones como un problema de salud pública agregado con la suma de la educación y el desarrollo social. El disfrute de los beneficios que se generen con el respeto a los derechos humanos representa desde luego un beneficio que va directo a la población. En este sentido es que reconozco y agradezco al conjunto de seres humanos que de manera sostenida han dispuesto sus capacidades y habilidades para actuar en pro de la defensa de los derechos humanos. Expreso mi reconocimiento a todo el apoyo recibido por las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los periodistas y medios de comunicación que han contribuido en la difusión y en la observancia de los derechos. De todas estas acciones que hoy presentamos ante esta soberanía y a los representantes de los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial, han sido informados de manera oportuna los miembros del Consejo Consultivo. A través de este conducto expreso nuestro agradecimiento por su apoyo, propuestas, sugerencias y orientaciones a la maestra Marta Teresa González Rentería, María del Refugio Bustillos García, a la maestra Oralia Deni Rodríguez, al doctor Luis Alfonso Ramos Peña, al maestro Luis Alfonso Rivera Soto y al maestro José Carlos Hernández. Muchas gracias. No me resta más que agradecer a todo el personal de la comisión por todo este apoyo durante estos años, a las organizaciones, a mi esposa e hijos y desde luego a todos aquellos que de diversas formas contribuyen desde diferentes maneras en las tareas de promoción y difusión de los derechos humanos y que nos han permitido avanzar y seguir contribuyendo en el proceso de humanización. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado Armendáriz. Gracias, licenciado Armendáriz. Solicito a las y los diputados y autoridades y demás personas que nos acompañan, nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de Chihuahua. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos su honor y lealtad. Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular. Tu regazo de madre nos brinda un oasis de amor fraternal.
con los brazos unidos haremos de tu tierra, Chihuahua, un Edén, y al altar de la patria llevemos nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses, amemos la tierra que también nuestros padres amados. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman orgullosos honor y lealtad. Gracias. Pueden tomar asiento. Agradecemos a la escolta de Rescate Juvenil de la ciudad de Chihuahua por su participación, así como al tenor Francisco Fernández, quien entonó el himno del estado de Chihuahua. Agradecemos a las autoridades y demás personas que el día de hoy nos acompañaron, dando testimonio con su presencia de este trascendental evento para nuestro estado. A continuación, se declara un breve receso a fin de que la Comisión Especial de Cortesía despida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los representantes de los poderes ejecutivo y judicial. A las y los legisladores les pido permanezcan en sus lugares para en unos momentos estar en posibilidades de reanudar la sesión y continuar con el orden del día. Y bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Ya tiene usted los detalles del informe anual de actividades 2018 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Le recuerdo visitar los espacios online de este organismo Derecho Humanista, Facebook, YouTube, Twitter, para seguir compartiendo y comentando lo que aquí se ha presentado. Me despido agradeciendo su atención y compañía durante esta transmisión y le invito a que comparta este ejercicio de transparencia. A nombre de la CEDH, muchas gracias y muy buen día.